Bueno, mis hermanos, vamos a tomar lectura del capítulo 45 del libro de Génesis. A los hermanos de la iglesia les había pedido que a modo de contexto y entrar en la atmósfera del capítulo 45 puedan leer el capítulo 42, 43 y 44, que son la parte, el eslabón que engancha desde la exposición anterior, el Evangelio en Egipto, del capítulo 41, y ahora con el capítulo 45. Entonces vamos a tomar lectura del capítulo 45 primeramente, y luego sí vamos a poder buscar la enseñanza de la palabra de Dios para con nosotros. Dice Génesis 45: y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó. No nos olvidemos que José era el segundo después de Faraón, el gobernador más importante que tenía Egipto en aquel momento. Y ante la situación, que ya vamos a hablar del contexto, ya no podía contenerse, dice, delante de todos, y clamó. Ese clamor es un clamor, es un grito fuerte, angustioso, desgarrador. Y dijo: haced salir de mi presencia a todos. Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Yo quiero que usted imagine esta escena. El segundo de Faraón, el gobernador más poderoso de Egipto, delante de los hermanos, que ellos no sabían quién era José, que era el Faraón, no sabía quién era el gobernante. Ven que todos salen de la sala y empieza a llorar a gritos, dice. ¿Y cómo habrá sido? Dice que oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Ese es un cuadro muy, muy fuerte a la hora de imaginarnos nosotros, de ver que los hermanos, los 10 que estaban allí, viendo a este gobernante llorar a gritos, hizo sacar a todos de la sala. Y llorando a gritos, ellos no podían entender qué estaba pasando. Dice el versículo 3: y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagínense la sorpresa. Su atuendo, su apariencia, incluso su idioma era el de egipcio, no hablaba ya en el hebreo como ellos. Entonces ellos quedaron atónitos, sorprendidos. Primero hace que todos salgan de la sala, clamando a gritos que salgan todos, y luego se echa a llorar a gritos que se escuchaba por todos lados, y entre gritos y llantos y sollozos él le dice a sus hermanos: yo soy José. ¿Ha quedado vivo mi padre? ¿Vive aún mi padre? ¿Qué iban a responder los hermanos? Entonces dice el versículo 4: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. ¿Nos podemos imaginar cómo se habrán acercado? Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero ahora no os entristezcáis, sino ni os pese por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años más, en los cuales ni habrá arada ni siega. Vienen los peores años, estaba diciendo. Dice el versículo 7, en medio de este diálogo, ellos sorprendidos, José todavía llorando ante esta situación, les dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. ¡Wow! Tremenda la palabra. Así pues, no os entristezcáis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón,
y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Tamaña revelación. Y le dice el versículo 9, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y entrarás y estarás cerca de mí. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todos lo que tiene. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mis hermanos, de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Ustedes son testigos que de mi boca está saliendo esto. Están escuchando, pero me ven a mí, que yo soy el que estoy diciendo lo que tienen que hacer y lo que yo haré con ustedes. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daros prisa y traed a mi padre acá. Se acercó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Ya estaba más tranquilo. Versículo 16 dice, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volved a tierra de Canaán, y tomad a vuestros padres y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os haré lo bueno, daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestros padres y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme al orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos le dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y de pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas. Escuchen, le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún. José vive aún. Y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. No les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José porque les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José, entonces su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes de que yo muera. Hasta aquí la lectura del capítulo 45, porque verdaderamente es maravilloso. Luego vamos a ver lo que continúa. Pero qué maravilloso relato, qué maravilloso capítulo, qué tan cargado de cosas tenemos aquí. Pero lo primero que tenemos que ver nosotros es que después de las malas noticias, vienen las buenas noticias.
¿Y por qué estoy diciendo esto después de las malas noticias? No solo porque sus hermanos habían vendido a José ya hace un tiempo atrás, sino que cuando Jacob, cuando comienza a venir el hambre y empieza a faltar, los envía, en el capítulo 42 dice, los envía a tierra de Egipto a comprar alimento, y es allí donde se encuentran con José, y nosotros vemos que José lo que hace inmediatamente, al ver que eran sus hermanos, y ellos llegaron y se postraron, se inclinaron a sus pies, dice que José hizo como que no los conocía y comenzó a hablarle ásperamente y los trató de espías. Ustedes son espías, han venido a espiarme. Y ellos dijeron, no, nosotros somos hombres honrados. Es como cuando nosotros somos puestos en evidencia de cuál es nuestra naturaleza, siempre tratamos de decir, no, yo soy buena persona, yo no he hecho nada. José estaba llevándolos a ellos a que vean su estado y que lleguen a quebrantarse. Pero lo que vemos nosotros es que el ambiente se comenzó a poner tenso, y lo que vemos acá es que ellos terminan diciendo, para justificarse de que ellos eran buenas personas, le dicen, nosotros somos 2 hermanos, nuestro padre es un hombre mayor, y dice, he aquí el menor está con nuestro padre, nosotros somos 10, y el otro no perece. No sabemos qué pasó, el otro falleció. Esa era la palabra que los hermanos le estaban diciendo a José sin conocer que José era el que lo estaba escuchando. Entonces dicen, no, ustedes son espías, han venido a ver la abundancia de alimento que hay en Egipto. Entonces ellos dicen, no, José los detuvo 3 días en la cárcel y dijo, en esto voy a ponerlos a prueba si ustedes realmente son gente honrada. Me van a traer al hijo menor, a Benjamín, aquí, para que yo le vea. Bueno, allí comienza justamente todo esto, ¿no? Porque ellos verdaderamente se sentían mal. Y mientras José estaba sentado probablemente en su trono, los hermanos estaban a un costado y estaban ellos tensos por la situación y comienzan a hablar lo siguiente, ellos empiezan a reconocer y se decían unos a otros, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y nosotros no lo escuchábamos, y por esto nos ha sobrevenido ahora a nosotros esta angustia. Entonces Rubén le dijo, yo les había dicho, les había advertido que no hagan esto, ahora su sangre es demandada en nosotros. Pero ellos no sabían, dice que José los entendía, porque ellos pensaban que necesitaban intérprete. Entonces José se apartó de ellos y lloró. ¿Cuántas veces menciona que José lloró en esta historia? Profundamente, porque él estaba escuchando lo que hablaban sus hermanos. Entonces lo que hace José es detener a Simeón y dicen, vayan ustedes a buscar a su otro hijo y él va a quedar aquí. Simeón, Dios oye. Eso significa su nombre. Ahora, fíjense ustedes que el versículo 43, ellos regresan a la casa, le hablan al padre, le tratan de convencer que Simeón había quedado preso. El padre dice, no, ya perdí un hijo, no quiero perder 2. O sea, todo era mala noticia, todo era mala noticia. Logran convencerlo y es allí donde viene Benjamín al encuentro de José. Y claramente vemos nosotros de que José seguía tratando con ellos en su corazón. Por eso es que vemos después que lo que pasó es que José dice, bueno, vuelvan de nuevo, les pone todo el trigo que llevaban, les devuelve el dinero sin que ellos sepan, pero le dice que ponga una copa de plata en el saco, en el costal de Benjamín. Y cuando ellos volvían, José manda una guardia de soldados egipcios a detener en la mitad del camino, y allí donde ven, dicen, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han robado? Cuando el gesto de José, del gobernante de Egipto, ha sido claro. Entonces se empiezan a buscar y encuentran justamente esta copa de plata allí en el costal de Benjamín. La situación era terrible, era desgarradora, y por eso es que en el capítulo 44 vemos nosotros algo precioso. En el versículo 18, cuando son traídos de nuevo delante de José, ellos no sabían que era José, Judá intercede por Benjamín.
Judá intercede por Benjamín. Y él comienza a decir justamente que él había sido puesto como fiador delante del padre, porque si su padre veía que su hijo Benjamín era esclavo ahora de Egipto y lo perdía para siempre, su padre iba a morir seguramente. Fíjense ustedes que el versículo 32 dice: como tu siervo salió fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto, dice, que quede ahora yo en lugar del joven por siervo de mi padre, y que él vaya de nuevo con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Por eso es que José dice, ya no contenía su llanto, ya no aguantaba más. Y aquí es donde él se da a conocer. Esa es la atmósfera de las malas noticias que habían pasado, la angustia, la tensión, y algo tenía que pasar. Ahora tenía que venir las buenas noticias. Bueno, en esta exposición del Evangelio en Egipto, la segunda parte, quiero que resaltemos algunas cosas importantes. Lo primero que vamos a ver es el resumen de este capítulo, de esta historia, el capítulo 45, y lo vamos a hacer en 7 partes, una estructura de 7 observaciones para nosotros poder ver cómo se estructura este capítulo 45. Y la segunda parte vamos a estar viendo nosotros cuál es el mensaje, cuál es la enseñanza que nos quiere dar este relato histórico para nosotros, y cómo lo podríamos nosotros aplicar también. Así que cómo nosotros podemos encontrar el Evangelio aquí, sin forzarlo, otra vez como hicimos el domingo, sin nosotros alegorizar ni tampoco espiritualizar el texto, sino dejar que el texto sea el que nos transmita el mensaje. Lo que nosotros podemos ver es que este es un resumen claro del capítulo 45 en estas 7 partes. Primero vemos del versículo 1 al versículo 3, cuando José se da a conocer a sus hermanos. Ya hemos visto la expresión, esa atmósfera, ya no aguantaba más, clamó que todos salgan de la sala, y cuando estaba él solo con sus hermanos, él comienza a llorar a gritos. Es un cuadro que uno cuando se imagina dice, wow, Señor, ¿qué es esto? Y imagínense los hermanos cómo estaban ellos, aterrados, no sabían qué estaba pasando, por qué lloraba un gobernante tan poderoso de Egipto a los gritos. Y cuando ellos estaban viendo entre sollozos y llantos y gritos, José les dice, yo soy José su hermano. Él se da a conocer su hermano. Él es el que trae justamente esa expresión de que yo soy. Del versículo 4 al versículo 8 en la estructura nosotros encontramos que José lo que hace seguidamente es tratar de tranquilizarlo a los hermanos, porque ellos estaban ya sintiendo terror, no sabían qué estaba pasando, venían con hambre. La situación de Simeón, de Judá y de Benjamín ya lo había sacado emocionalmente. Se estaban culpando entre ellos de por qué habían hecho eso con José. Y encima ahora que quedan solo, cara a cara, llorando, le dice, yo soy José. Realmente choqueado, estaban muy mal. Entonces José los tranquiliza y les quita lo vendido. Del versículo 9 al versículo 13 encontramos nosotros que José les dice que vuelvan a prisa a Canaán, que vuelvan a avisarle a su padre Jacob que él estaba vivo. Eso es lo que nosotros vemos en la atmósfera de este capítulo. Luego vemos del 14 al 15 el llanto, mucho llanto, más llanto, pero esta vez es entre José y Benjamín y luego entre José y sus hermanos. Llanto. ¿Qué nos habla el llanto? ¿Qué nos está diciendo el llanto de José, el llanto de sus hermanos? Luego vamos a ver el llanto de José cuando se encuentra con su padre Jacob. Esta historia José llora mucho. Y fíjense ustedes que es importante observar en esta estructura todo lo que
nos podemos meter, nos podemos entrar nosotros en la atmósfera, en el ambiente de esta historia. Ahora, del versículo 16 al versículo 20, vemos nosotros el favor del faraón hacia José y hacia toda la familia, porque allí entra en escena el faraón. Faraón es el que favorece a la familia y respalda totalmente los planes de José y les dice que él los iba a dar la mejor de las tierras a toda la familia de José. Maravillosa historia, pero maravilloso es la enseñanza que vamos a encontrar acá. Y por último, la séptima parte es del versículo 26 al versículo 28, del 21 al 25, la sexta parte, que José despide a sus hermanos y les da muchas provisiones para el viaje. Pero hasta, podríamos decir, exageradamente, les da de muchas provisiones para volver a dar las buenas noticias a su padre. Usted ya tiene varios ingredientes para empezar a ver el Evangelio aquí, las buenas noticias. Sin que yo entre a desarrollar el mensaje, usted ya está viendo cómo nosotros vamos a aparecer en esta historia también. Y obviamente, cuando él despide a sus hermanos con muchísimas provisiones para el viaje de regreso, con carros cargados de cosas, incluso para su padre, acuérdense, él quiere que vengan todos para Egipto, así que lo ideal sería mandarles, como nosotros digamos, camiones vacíos para traer cosas. Pero lo que vemos es que lleva abundante cosas a Canaán para que luego vengan. ¿Qué será esto? ¿Qué quiere decir esto? Y ahora sí, la séptima parte es del versículo 26 al versículo 28. Los hermanos le cuentan a Jacob la buena noticia de que José aún vive. Apasionante el capítulo 45. Podríamos decir, comienza a haber un clima de desenlace en la historia. Ya hemos visto nosotros cómo desde el capítulo 37 se narra José, un muchacho de 16 años, que es enviado, vendido como esclavo a Egipto, y todo lo que pasó cuando él interpreta el sueño de Faraón, y cómo Faraón lo pone como gobernante segundo después de él sobre todo lo que había. Y ahora también vemos nosotros de que después del momento difícil, de dolor, de angustia, hasta que se dio a conocer Jacob, bueno, encontramos nosotros ahora este capítulo 45. Bueno, acá necesitamos nosotros ver ahora la segunda parte de esta exposición. El mensaje y la enseñanza para nosotros. ¿Qué podemos extraer acá? ¿Cómo vemos nosotros el Evangelio en todo esto? ¿Cómo vemos el plan de Dios y cómo vemos la obra de Dios en esta historia? ¿Qué quiere decirnos el Señor a nosotros? ¿Cuál es el mensaje que encontramos en esta historia? Lo primero es que vemos en estos versículos, en estos 28 versículos del capítulo 45, dos líneas bien marcadas. Lo primero que vemos nosotros es que José se da a conocer ante sus hermanos. Y si tuviéramos que nosotros ver la aplicación del Evangelio, es cuando Cristo se da a conocer a nosotros por el Evangelio y nosotros le reconocemos como nuestro Salvador. Así que esa sería la primera línea, que para nosotros sería nuestra conversión. Y la segunda línea es que nosotros vemos que sus hermanos son enviados a dar las buenas noticias a su padre Jacob. Y esto también, en la aplicación de la redención, podemos ver nosotros exactamente el mismo mandato. Ya el Señor nos salvó, ya el Señor se reveló a nosotros como nuestro Salvador. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Ir y lleven las buenas noticias hasta lo último de la tierra. Así que lo primero es nuestra conversión y lo segundo es nuestra evangelización. Son dos líneas marcadas en este capítulo que podemos nosotros verlo y desarrollar. Pero ¿cuál es el mensaje? Otra vez vemos aquí en este capítulo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La idea de que cada vez que abramos la Biblia no estemos viendo nosotros cómo hacemos para exponernos mejor o cómo hacemos nosotros para estar mejor cada día. Lo que tenemos que ver en la Biblia es que la Biblia no habla de nosotros, habla de Cristo, habla de su gloria, habla de su
perfecta misericordia, de su amor eterno. Y mis hermanos, demasiado tiempo estamos buscando en la Biblia cosas para que yo me sienta bien. Hermanos queridos, en Cristo ya estamos completos, no necesitamos nada. El salmista dice, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tenga o no tenga, yo lo que puedo dar es gracia a Dios por la herencia y la vida eterna que Él ya me ha concedido en Cristo Jesús. Así que en esta segunda parte, en esta observación, vamos a ver el mensaje que hay para nosotros y lo vamos a ver en 6 palabras principales, en la cual podemos ver nosotros claramente la exposición del Evangelio. La primera palabra es la palabra revelación. La primera palabra es la palabra revelación. Y vemos nosotros en este capítulo justamente cómo José se da a conocer a sus hermanos. ¿Qué podemos entender esto? Ya desde el capítulo 42 que José los ve a su hermano, sus hermanos lo ven a él, ellos no lo reconocen, ellos no sabían quién era él, pero José sí sabía quiénes eran ellos. Bueno, exactamente así es lo que nosotros vemos en la palabra. Tú no me conocías, dice el Señor, pero yo te llamé por tu nombre. Yo te formé. Yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Aunque tú no me conocías, yo ya te conocía. Por eso es que Él nos llama por nuestro nombre. Ahora, lo que vemos es que los hermanos de José jamás podrían haber reconocido a José sin que José no se diera a conocer a ellos. Esto también nos enseña a nosotros de que nosotros jamás podríamos haber conocido a Jesucristo como Salvador si no hubiese sido Él el que se dio a conocer a nosotros. Sí, mis hermanos, porque esto es revelación. Revelación. El Hijo se revela. Mateo 11:27 nos dice claramente la palabra, todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Acuérdense, mis hermanos, de que la misma palabra nos enseña que cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, la opinión era variada, pero cuando él le dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pues es allí donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no felicita a Pedro. Jesús no está poniendo la corona sobre Pedro, sino que está diciendo, eres dichoso, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que nosotros no conocemos a Cristo por nuestra iniciativa, porque nuestra caída naturaleza, depravada en el pecado, no buscamos a Dios naturalmente. No estamos pensando en Dios, sino que más bien Dios es nuestro enemigo. Pusimos a Dios como adversario en nuestra vida. Por eso es que no es posible que el hombre conozca a Cristo si no es que Cristo se da a conocer. Por eso que en esta historia de Génesis capítulo 45 que estamos tratando, vemos claramente de que los hermanos no conocían quién era el gobernante de Egipto hasta que él a los gritos se dio a conocer. En este versículo 1 al versículo 3 hay algo muy llamativo. Después que dice el versículo 2 que José se dio a llorar a gritos, vuelvo a decir, imaginémonos esa escena, volvamos otra vez a pensar lo que está pasando en esta historia. José se da a conocer a sus hermanos y él pregunta por su padre y sus hermanos no tenían respuesta. Así que lo primero que nosotros vemos en esta exposición es la palabra revelación. Y vuelvo a decir, los hermanos jamás podrían haber llegado a conocer o a reconocer a José como su hermano si no fuese que José se da a conocer a ellos. Así es con Cristo. Así es nuestra salvación. Cristo se dio a conocer. Cristo es el que se reveló a nosotros, no nosotros. No sabríamos quién era el Señor si no se hubiera Él revelado a nosotros. La segunda palabra que encontramos nosotros aquí es la palabra consolación.
¿Qué es lo que hace desde el versículo 4 al versículo 8? Es consolar. Imagínense, dice, no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. No podían emitir una palabra. Volvamos a ver este cuadro. José, no aguantando más, clama y dice, salgan todos de la sala. Inmediatamente él empieza a llorar a gritos que se escuchaba desde la casa de Faraón, dice. Y los hermanos estaban allí sin saber qué pasaba. José se da a conocer, dice, yo soy José, su hermano. ¿Vive mi padre aún? Ellos no podían responder porque estaban choqueados. Pero no solo estaban choqueados, sino que se nota por el texto que ellos mudaron su rostro y ya la sorpresa se desfiguró, se desvaneció la sorpresa y les agarró terror. Porque aquel jovencito que habían vendido, poniéndolo en la cisterna y luego venderlo a los mercaderes, era un muchacho tierno e indefenso. Pero ahora el que estaba allí dándose a conocer como José era el segundo de Faraón, el hombre más poderoso del imperio más grande que había en aquel momento como Egipto. Uy, mi hermano, lo que pasó aquí es que ellos estaban aterrados, no solo aterrados, sino que estaban con una culpabilidad tremenda. Ya lo hemos visto nosotros como ellos empezaban a decir, vimos nosotros la angustia cuando él nos clamaba y nosotros no le hicimos caso y lo vendimos. Ahora esta angustia venía a nosotros. Bueno, ellos ahora estaban avergonzados, estaban muertos de terror, estaban entristecidos, estaban apenados, estaban totalmente desconsolados y habrán estado diciendo, aquí morimos todos. Aquí morimos todos. Porque si ahora tiene tanto poder y se da a conocer que nosotros lo vendimos, lo arrancamos del corazón de nuestro padre, le mentimos a nuestro padre que lo había comido una fiera del campo, estamos muertos, habrán pensado. Así que ellos habrán pensado, no solo nuestro padre Jacob habrá perdido a su hijo José, ahora va a perder 10 más. Lo que José hace no solo es rebelarse, sino ahora los consuela. La consolación. Porque ¿cómo José logra hacer esto? Consolarlos. Él empieza a traerle, al darse a conocer, de la misma forma, empieza a hablarles a él, a sus hermanos. Ahora fíjense ustedes, la misma forma vemos a Cristo aquí nosotros. Cuando Cristo se nos revela como el Salvador, como el que tomó la cruz en mi lugar, el que murió en la cruz para pagar mis pecados, el que fue a beber la copa de la ira del Padre que yo merecía vivir, se da cuenta, mi hermano, que cuando nuestros ojos espirituales se abren, cuando somos regenerados, cuando nos damos cuenta de nuestros delitos y pecados, es el momento más... es una mezcla de emoción porque es una desesperación por recibir el perdón, por encontrar el perdón, pero a la vez sentimos culpabilidad, nos sentimos sucios, nos sentimos avergonzados por el pecado. Pero saben, mis hermanos, cuando Jesús se revela como Salvador y nosotros reconocemos que somos pecadores, culpables, y nos da vergüenza y nos da tristeza de nuestros dolores, de nuestros pecados, allí es donde también Jesús nos consuela. Él trae paz. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el Consolador. Es el que nos guía a toda verdad. El que nos hace ir a la palabra y encontrar consuelo en su palabra. A que todos nuestros pecados han sido perdonados. A tener tranquilidad de que Él no es un Dios vengativo. No hay venganza, sino que hay amor. No hay rencor, hay perdón. Por eso es que la Escritura, dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay rencor. Por eso nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Noten ustedes, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. El hombre más poderoso les decía a ellos que lo habían vendido, que habían arrancado su corazón, ahora les decía, acérquense a mí. Como la palabra nos dice que nosotros podemos acercarnos
confiadamente hasta el mismísimo trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Ellos iban a hallar gracia y el socorro oportuno por el hambre que estaban viviendo. Esta es una figura de Cristo, que podemos nosotros acercarnos con toda certeza, con toda convicción, de que el que viene a mí, dijo Jesús, yo no le echo fuera. ¿Y qué hicieron ellos? Se acercaron. La tercera palabra, la primera es revelación, la segunda es consolación, y la tercera es explicación. ¿Cómo consuela José a sus hermanos? Pues explicándoles. Les explica lo que pasó. Les dice lo que pasó. No es algo que ellos quedan diciendo, ¿cómo llegaste a ser gobernante de Egipto? ¿Pero qué pasó? ¿Qué parte de la historia nos perdimos? ¿Cómo si nosotros odiándote, porque dicen que ellos crujían sus dientes, no lo toleraban a José, menos cuando contaban sus sueños, no lo toleraban? Dice, ¿cómo es que ahora eres el gobernador? Ellos no podían entender, estaban atónitos, estaban sorprendidos, estaban aterrados. José le dijo que se acerquen, pero ellos no podían reaccionar todavía. José vio cómo estaban ellos y lo que hace José es explicarle. Y lo que explica José es la soberanía y el decreto eterno de Dios Padre, no solo para él, sino para todos ellos como familia y para ti y para mí, para todos nosotros, porque no tenemos un Dios improvisado. No tenemos un Dios que tiene que quemar el plan B porque se le arruinó el plan A. No tenemos que ver que hay accidentes que Dios se le escapa de las manos y tiene que ver cómo soluciona las cosas. En tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Todo lo que el Señor decretó desde su soberanía, desde su sabiduría, antes de la fundación del mundo, todo se cumple perfectamente. Por eso, mi hermano, mi hermana, no te descuides de ese atributo glorioso del Señor que es la soberanía. Él es el creador, por eso es legislador, por eso es que es Señor, por eso es que Él tiene gobierno en lo micro y en lo macro. En todas las cosas no hay nada que Dios no lo sepa y que no lo haya permitido. Por eso es que nosotros podemos entender por qué el apóstol Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, no es para todos, los que aman a Dios, todas estas cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué hizo José? ¿Cómo los consuela a sus hermanos? Les explica, dándole explicaciones de lo que Dios hizo. No fueron ustedes, fue Dios. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para José? ¿Qué es lo que Dios había planificado no solo para José, sino para todo el pueblo que iba a ser? Veamos nosotros el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, que estaba viendo tristeza en ellos, ni os pese haberme vendido acá, que había culpa tan pesada que ni siquiera habrán levantado el rostro delante de José. Y José le dice, no estén tristes, no sientan culpa por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios, no ustedes, Dios. Dios me envió delante de vosotros. Versículo 7 dice, Dios me envió delante de vosotros. No fueron ustedes. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y daros vida en medio de gran liberación. Planes y propósito de Dios. Versículo 8. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Puede ver esto, hermano? Es glorioso, es maravilloso, es poder ver realmente lo que Dios en su decreto eterno, en su plan perfecto, cómo determinó todas las cosas. Así que, hermanos,
no fueron ustedes, le dijo José. No se entristezcan, no sientan culpa. ¿Qué hizo José para consolar el corazón de ellos? Les explicó que detrás de todo esto que estaban viviendo había un plan perfecto y soberano de Dios. Dios es el que hizo esto para nuestro bien. ¿Saben que Jesús también consuela nuestro dolor a través de su palabra, explicándonos que lo que pasó hace 2000 años en el Calvario no fue que los romanos se ensañaron con Jesús o que los judíos hicieron esto? Mi Padre que me envió es mayor que todos. El Padre le envió. El Padre había determinado que esto sea así. Y claramente nosotros podemos ver en el Evangelio según San Marcos cómo Jesús explica en el versículo 31 del capítulo 8, dice, y comenzó a enseñarles. Esa es la explicación, enseñarles de que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho. Era necesario para el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y era necesario ser muertos y que resucite después de 3 días. ¿Lo ven? No son ustedes los romanos que me mataron, no son ustedes los judíos que me mataron, es mi Padre el que planificó todo, es mi Padre para vuestro bien, para que ustedes, como dice, me envió delante de vosotros para preservaros, posteridad. ¿Para qué más dice? Me ha puesto para darles a ustedes el mejor lugar en medio de gran liberación. Qué extraordinario. Así que tenemos revelación, consolación, explicación. ¿Cuál es la cuarta palabra que nosotros encontramos aquí? Es la palabra salvación. La palabra salvación. José, a causa del hambre que había en toda la tierra, habían pasado 2, faltaban 5 peores todavía. No iba a haber siega ni siembra, no iba a haber cosecha, no iba a haber nada, hambre solamente. Lo que podemos ver nosotros es que su padre y su familia allí en Canaán estaban sentenciados a una muerte segura, morir por hambre. Estaban ellos sentenciados a morir. Y José los hizo traer a todos los familiares, 70 dice la Biblia, 70 personas. ¿Para qué? Para vivir en un lugar seguro, un lugar donde iban a tener abundancia de alimento, donde ellos iban a estar muy bien. Por eso dice el versículo 10, haced esto, tomad la tierra de Egipto, los carros y los niños, y traed a vuestros padres para acá. Tráiganlo para acá. Cuando Faraón está diciendo esto, dice, no se preocupen por vuestros enseres, porque toda la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Es la forma de expresar salvación. ¿Qué es salvación? Es sacar a alguien del lugar de peligro de muerte y traerlo a un lugar de seguridad y vida. Eso es salvación. Nosotros hemos sido rescatados del reino de las tinieblas, de nuestra condenación donde estábamos, y fuimos traídos a salvación. Nosotros estamos en el proceso de la salvación. Como podríamos decir, estamos siendo salvados. Ya nuestra predestinación en la elección del Padre sobre un pueblo específico es que nosotros estamos destinados a gloria, donde está Cristo nuestro Señor. José quería que sus hermanos estén y que vean su gloria. Por eso va y le dice, cuenten a mi padre la gloria que tengo en Egipto. Jesús dijo exactamente lo mismo. Padre, a donde yo estoy, quiero que ellos estén para que vean mi gloria. No hay gloria fuera de Cristo, no hay bendición fuera de Cristo, no hay herencia fuera de Cristo, no hay una tierra de seguridad, de paz, de abundancia fuera de Cristo. Cristo es nuestra ciudad deseada, Cristo es nuestra herencia, Cristo es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más, ni siquiera en esta tierra
porque nuestra vida es venidera, la gloria es venidera. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva preparado para nosotros. Pablo decía que él tiene su mirada puesta en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, de la ciudad celestial. Amados hermanos, Jesús nos salvó de la muerte eterna y nos llamó a salir de ese lugar. Él nos llamó por nuestro nombre. Ese es el llamamiento eficaz que hace por el Evangelio. Nos llamó para salir de una muerte segura y para llevarnos a la vida eterna, la vida segura en su gloria. Estamos nosotros peregrinando en esta tierra. No nos olvidemos que somos extranjeros y peregrinos. Jesús dijo muy claramente, están en el mundo, pero no son del mundo. No hay a qué aferrarse en este mundo. Las leyes de este mundo no son las leyes del reino, mi hermano. Por esas razones que nosotros vemos que la salvación se va a consumar en la victoria total que tenemos sobre el pecado, de aquello que nos separaba eternamente de Dios, que nos hizo nacer en una condición de muertos en delitos y pecados, expulsados de la gloria de Dios, no habiendo justicia en nosotros. Pero esta salvación se manifiesta en esas tres etapas, pasado, presente y futuro, porque alejarnos de la vida del pecado en estas tres etapas es clara, porque el pasado nos libra de la esclavitud del pecado, en el presente nos libra del poder del pecado y en el futuro nos librará de la existencia del pecado. No existirá más el pecado. Por eso, mis hermanos, es que estamos en esta transición, estamos nosotros yendo a nuestro lugar celestial. Salvación, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, es que es maravilloso ver cuando Jesús nos lleva a nosotros a entender su evangelio y su palabra, e incluso a través de historia podemos extraer principios maravillosos. Versículo 9. José le dice, daos prisa, y resalta una palabra, ir. Y decirle, ¿no les suena la gran comisión? Jesús diciendo, id y predicad, id a dar las buenas nuevas. Ellos recibieron de parte de José la orden de ir a llevar las buenas noticias a su padre y a toda la familia que estaba allí en Canaán. Vayan, vayan. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Que vengan a mí, que vengan a mí. Mis hermanos, es maravilloso este capítulo 45, pero la quinta palabra es la palabra reconciliación. La primera es revelación, la segunda es consolación, la tercera es explicación, la cuarta es salvación y ahora la quinta es reconciliación. Porque, ¿qué vemos nosotros? Mucho llanto, el llanto de José. Versículo 14 y 15, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y él besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después hablaron con él. ¿Saben? La reconciliación creo que es la muestra más clara del perdón. Cuando José dice que él lloró, la palabra dice que lloró, se echó sobre su cuello, le besó y lloró. Y luego abrazó a sus hermanos, aquellos que lo habían vendido, y se tiró sobre su cuello y lloró también. Esa era la muestra más clara de que José los había perdonado. Era la muestra más clara de la reconciliación. Y saben, hermanos, a nadie nos gusta pelear, a nadie nos gustan las discusiones, a nadie nos gustan las defraudaciones, a nadie nos gusta sufrir heridas de otra persona. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? La emoción más hermosa es, y más placentera incluso, es la reconciliación. Cuando a veces las palabras sobran, simplemente abrazarnos. Qué lindo es ver cuando los hermanos que están distanciados pueden reconciliarse, pedirse perdón. Qué lindo que es poder ver familias, matrimonios
unidos a través de la confesión y del perdón. Porque, hermanos, mayor satisfacción tiene no el que pide perdón, sino el que perdona. Y acá vemos nosotros claramente cómo la palabra nos está mostrando de que José podría haber tomado venganza, podría haberse cobrado venganza, pero él les dijo: no haya pesar, no haya culpa en ustedes. Él los besó, él lloró y es lo que manifestó su perdón. Así también Cristo, aún estando en la cruz del Calvario, su oración al Padre en agonía, él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús intercediendo por ti y por mí. Jesús intercediendo por su pueblo. Jesús intercediendo por el pecador. Jesús diciéndolo: Padre, perdónales, perdónales. Como vemos nosotros aún en el ministerio de Jesús, que tuvo la oportunidad de decirle a varias personas: tus pecados te son perdonados. Así también nosotros podemos ver ya Cristo resucitado, glorificado, que Él está diciendo: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no hay quien nos acuse. Si Cristo es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros. Él es el que salió propicio a nosotros pecadores. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos acusará? Cristo es nuestro Salvador. Cristo nos perdonó. Allí está el Evangelio, mis hermanos, en todo este capítulo 45. ¿Y qué vemos nosotros? El perdón. Vemos la reconciliación. Vemos la salvación. Y ahora la sexta palabra es la palabra provisión. ¿Por qué necesitamos ver esta palabra provisión? Porque acá vemos nosotros que cuando había mandado justamente allí a sus hermanos a que vayan para que vean a su padre y les cuenten, les den las buenas noticias, les digan la verdad, les digan que José vivía y que quería que vaya a vivir justamente a donde estaba José en Egipto. Dice el versículo 21 en adelante que José les dio carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. No le iba a faltar. Hermanos peregrinos y mensajeros del Señor, no nos va a faltar mientras nosotros seamos portadores de buena noticia. El pródigo malgasta todas las herencias del Padre porque malgasta viviendo perdidamente para sus deleites y concupiscencias y pecados. Pero los que van anunciando el Evangelio de Jesucristo, no les faltará nada. Por eso dice: vayan, el obrero es digno de su salario, vayan, el Señor nos va a sostener, vayan, el Señor nos ha provisto. Y no estoy hablando de cosas materiales como quizás muchos se entusiasman por un falso evangelio de prosperidad. Le estoy hablando de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Él nos ha equipado de dones, nos ha equipado de lo más poderoso que podemos tener los cristianos, que antes éramos pecadores desventurados, ahora somos hijos de Dios. Y el poder más grande es el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Vayan, lleven todas las cosas. Y dice que Él les dio mudas de ropa. Benjamín le dio 30 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre, el que iban a llegar, le dio 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. No piensen en cosas materiales. Si tengo, amén. Y si no tengo, amén. No es esa nuestra riqueza. Nuestra riqueza en gloria es Cristo en mí. Soy heredero juntamente con Cristo de todas las cosas. Es la fe que el dinero no la compra. Es un don de Dios. Es el amor, es el gozo, la esperanza, la paciencia, la templanza, la mansedumbre. Es el fruto del Espíritu. Eso no se compra con dinero. Eso lo recibimos por gracia. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos equipó
Por eso Jesús ora a su Padre en oración diciendo: Padre, a donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Dios nos hizo sus hijos y la palabra de Dios dice que también si somos hijos somos herederos y coherederos con Cristo de todas las cosas. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser testimonio del mensaje de Jesucristo. Y para concluir, la providencia del Señor, la provisión del Señor, el sustento del Señor. Cuando llegaron a Canaán, dice el versículo 26, le dieron las buenas nuevas a su padre, diciendo: José está vivo. Saben, hermanos, nosotros tenemos tantas personas que amamos y que tenemos mucho afecto, y Dios nos manda a amar a todos, que tienen que escuchar ellos: Cristo está vivo, Él está vivo. Y dice que ellos le dijeron: además es el Señor de todo Egipto. José era Señor de todo Egipto, pero Jesucristo es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el dueño de todo lo creado, de todo lo que existe. Por eso dice que Jacob no le creía a ellos, pero cuando vio Jacob los carros de José que les enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Saben qué necesita la gente? No ver prosperidad económica, necesita ver las riquezas del Evangelio. Necesita ver que las riquezas del Evangelio, la palabra de Dios, es como un carro que los va a llevar a la gloria misma del Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, Jacob dice: basta ya, basta. Mi hijo José vive. Yo iré y le veré. Esperanza de un encuentro con su hijo. Yo no sé qué te motiva a vivir cada día. Si tu esperanza está en que las cosas de este mundo cambien, no tengo muy buenas noticias para darte. Le creo a la palabra y la palabra dice que todo irá de mal en peor. La maldad irá en aumento. La oscuridad va a llenar las naciones. Pero sin mis hermanos, nuestra esperanza está en la venida de Cristo, en nuestro encuentro con Él, en nuestra transformación, en que podamos entrar a habitar la tierra en abundancia que es Cristo Jesús para nosotros. Por eso, mis hermanos, aquí, en este Evangelio, en Egipto, podemos proclamar también a nuestro Señor Jesucristo como la esperanza única que tenemos en Él. No hay otra cosa. Por eso es que bendecimos a todos. Hasta aquí llegamos hoy. El domingo vamos a continuar con la tercera parte, viendo los otros capítulos que son preciosos. No se va a perder el encuentro de Jacob con José. ¿Qué nos quiere decir el Señor allí también? Qué bonita historia. Espero, mis hermanos, que usted haya podido también gozarse y glorificar a nuestro Señor por el Evangelio que se predicó a través de la vida de José en Egipto. Les invito a que oremos y ya vamos a despedirnos. Señor, queremos darte muchas gracias, alabar y bendecir tu nombre. Es verdad, somos necesitados de tantas cosas aquí, pero, Señor, ¿qué importa lo que no tengamos aquí? Lo que ya hemos recibido es la gloria venidera, la esperanza, porque hemos recibido el Evangelio, la mejor noticia de todas, no de este mundo, el Evangelio del reino de los cielos. De allí viene la mejor noticia, de que hay un Salvador, de que no vamos a morir en condenación, que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que dio su vida por nosotros, y que no solo Él dio su vida por nosotros, nos regala toda su herencia, para que vivamos con Él, Señor, para siempre. Y Él no solo eso, sino que no quiere enviarnos cada tanto una ayuda a donde nosotros estamos. Él quiere que vayamos a vivir con Él. Por eso, señores, que te doy gracias. Porque nosotros nos imaginamos cómo habrá estado Jacob
no viendo las horas de poder emprender ese viaje para encontrarse con su hijo José en Egipto. Señor, ¿puedes ver cuánto anhelamos que vengas? ¿Puedes ver, Señor, cuánto nuestra alma espera ese encuentro, poder abrazarte, llorar de gozo contigo, Señor? Porque has perdonado nuestros pecados, no pagaste conforme a lo que merecíamos. Es maravilloso tu evangelio, es maravillosa tu palabra. Te alabo y te bendigo y te doy a ti toda la gloria por nuestro Señor Jesucristo. Trae las buenas noticias a todos aquellos que necesitan conocerte. Pero sabes, Señor, úsame a mí, usa a mis hermanos, porque somos los mensajeros. Así como José le dijo a sus hermanos, desen prisa, vayan y díganle a mi Padre las buenas noticias de que estoy vivo. Así, Señor, tú apresura nuestros pasos para ir a anunciar el Evangelio a todos que necesitan saber que tú eres el Señor. La gloria sea para ti, Señor, porque tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.